¿Quién es el hombre que halla o que compra el tesoro escondido? Y vamos a partir de ahí del Evangelio según Mateo capítulo 13. Evangelio según Mateo 13, versículo 44, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hemos escuchado esta parábola, hermano. Bueno, en lo que respecta a mí, he escuchado a predicadores que hablan de esta parábola y ponen al hombre, es decir, al humano, como aquel que se esfuerza en despojarse de todo, como aquel que busca, como aquel que halla al tesoro, y que el tesoro es Cristo, y a Cristo lo ponen como pues algo pasivo. Realmente el que hizo todo el esfuerzo es el humano, el hombre que halla a Cristo. Y bueno, estudiando en paralelo algunas parábolas del Señor Jesucristo, creo que la aplicación no está bien dada, y esto tiene que ver más que todo, hermano, con el Señor Jesucristo, quien hace ese esfuerzo de buscarnos, de comprarnos, de despojarse de su gloria para poder venir a este mundo y adquirirnos a precio de sangre. Pero que no sea yo lo que quien interprete lo que dice esta parábola, sino que sea la misma Biblia, la misma palabra de Dios, y es lo que vamos a ver con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente encontramos ahí una palabra importante que dice: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. ¿A quién llama Dios el tesoro o un tesoro? Vamos a ver allá en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer el 4 también. Dice la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué cosa? Tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A quién llama aquí el Dios, hermano, su especial tesoro? Bueno, lo llama a su pueblo. En aquel tiempo el pueblo de Israel sería su especial tesoro sobre todos los pueblos, si diera oído a la voz del Señor y guardare su pacto. Note usted que aquí es Dios el que selecciona, el que halla a su pueblo. Pues dice el versículo 4: os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Gloria al Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 3,
Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, ¿qué cosa, hermano? Especial tesoro. Y habla en un sentido profético, pues dice ahí el verbo serán, está en futuro, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Serán para mí especial tesoro. ¿Cuándo venimos a hacer ese especial tesoro para el Señor? ¿Por qué el Señor vio algo tan especial en nosotros como un tesoro? Bueno, el hombre de por sí no es nada, pero mire lo que dice Mateo capítulo 12, vamos al Nuevo Testamento. Mateo 12, versículo 35. ¿Lo tenemos, hermanos? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Dónde está ese buen tesoro, hermano? En el corazón. ¿En el corazón de quién? Del hombre bueno. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Ahí también vemos ese tesoro que el Señor hizo posible en nosotros. Y el Señor, que lo ve todo anticipadamente en su presencia, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, aun cuando no éramos nada, Él vio con anticipación, repito, en su presencia, en su conocimiento anticipado, Él vio ese tesoro. Vamos a leer entonces 2 Corintios 4, versículos 6 y 7. Amén. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro. ¿Dónde está ese tesoro, hermano? En vasos de barro, en nosotros, en esta humanidad, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tesoro que el Señor vio, hermano, en nosotros, tesoro en vasos de barro. Siguiendo, hermano, con la parábola, otro de los elementos que vemos ahí en Mateo 13, versículo 44, dice: además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. ¿Qué es el campo, hermano? ¿Qué representa el campo? Bueno, vamos a ver la respuesta ahí mismo, Mateo capítulo 13, este mismo capítulo, pero en el versículo 38. ¿Lo tenemos? Hablando
hablando del Señor de la parábola de la cizaña del campo, les dijo, y el campo es ¿qué cosa? Es el mundo. El campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El campo es el mundo, así dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo, hermano, aquel hombre en la parábola con aquel campo? Porque el Señor ciertamente, o el hombre que menciona aquí en la parábola del versículo 44, dice que el tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra, ¿qué cosa? Aquel campo. Otra vez vemos en el mismo versículo, en la misma parábola, la palabra campo. Aquel hombre, hermano, compra aquel campo. Pero el Señor compró aquel campo, o el hombre, dicho así en la parábola, compró aquel campo. ¿Por qué? Porque tenía buen trigo, porque era buena tierra. ¿Por qué? Porque en el campo, hermano, estaba el tesoro. El tesoro estaba escondido en el campo. Y para poder hacerse del tesoro, dice que compra aquel campo. Gloria a Dios. Vea, hermano, lo que dice Juan capítulo 3, un texto muy conocido, Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién, hermano? Al mundo. El Señor Jesucristo, hermano, compra no solamente el tesoro escondido, sino que compra el campo. Y el campo, hermano, ¿qué es? Es el mundo. Y es este mundo al que dice aquí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que por el mundo, dice, ha dado a su Hijo unigénito. De esa manera lo adquiere, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ahí está, hermano, como el Señor compró aquel campo, porque dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 17 sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea, ¿qué cosa, hermano? Salvo por Él. El mundo sea salvo por Él. Y la palabra salvo también se puede definir o traducir como rescatado por Él, para que el mundo sea rescatado por Él. Y el precio de su rescate, pues fue su propia vida, fue su propio sacrificio. El Señor entonces, hermano, vino, hermano, precisamente para salvar con su muerte, con su sacrificio, como dice aquí este versículo 17, para que el mundo sea salvo por Él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra mundo, hermano, la hallamos en la Biblia, en el griego, en el texto original, con tres diferentes formas. Está la palabra que aparece aquí y que también aparece en Mateo 13:38,
y en la parábola también el campo es el mundo, aparece la palabra en el griego cosmos. Cosmos se refiere a todo lo existente creado por Dios en un sentido amplio, incluyendo o incluido los habitantes. Y se refiere con esta palabra cosmos tanto literalmente o figurativamente. Se traduce entonces como mundo, pero también se traduce como decoro, decoración, arreglo, ordenado. ¿Por qué es? ¿Ha oído usted la palabra cosmetología? Que supuestamente es el arreglo de las mujeres con los cosméticos, pues ahí se desprende esa palabra, de esa palabra cosmos. Y bien, hay un texto, hermano, en el libro de Job, no voy a andar en esa parte, pero dice que él adornó los cielos. Él puso cosmos en los cielos. ¡Aleluya! Adorno en los cielos. Claro que el adorno que Dios pone es maravilloso, es impresionante. Y el adorno que ponen los hombres en las mujeres, pues no es más que ficticio. Y además desagradable delante de Dios. Los cosméticos. Bien, pero no nos vamos a enfocar con esa traducción de cosmos, sino que nos enfocamos en el sentido amplio en el que incluye los habitantes literalmente. Pero también aparece en sentido figurado, por ejemplo, los textos de Primera de Juan 2:15 que dice no habéis el mundo, está la palabra cosmos, ¿sí? Pero se refiere en sentido figurado a lo que es moralmente o cómo vive la gente moralmente en este mundo. Repito, en el sentido figurado. Así como nosotros en nuestro español tenemos mundo, también en el sentido figurado, refiriéndose a lo malo, a lo mundanal, al ambiente de la gente en sus diversiones, y decimos el mundo, bueno, y también existe el sentido literal, refiriéndose a los habitantes de este mundo. En sí, la palabra cosmos se refiere a todo lo existente creado por Dios, en un sentido amplio, incluido los habitantes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en estos textos que acabamos de leer, el campo es el mundo, y Dios, de tal manera Dios amó al mundo, y que Él vino a salvar al mundo, está esa palabra cosmos, que también se traduce en el sentido amplio, incluyendo los habitantes de este mundo. Aleluya. Gloria. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos esa palabra en textos muy conocidos, por ejemplo, Juan 1, versículo, gloria al Señor Jesús, versículo 29. ¿Lo tenemos? El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De qué, hermano? Del mundo. No se está refiriendo al globo terráqueo, no se está refiriendo al universo, al cosmos, como se le conoce en español, no, sino que se está refiriendo a quién, hermano, o a quiénes, a los habitantes, a las personas, en el sentido amplio, incluyendo los habitantes.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la palabra que encontramos en la palabra mundo. El campo, compró el campo y el campo es el mundo, según Mateo 13:38, donde ya leímos. Ahí mismo en el capítulo 1 donde estamos, pero en el versículo 9 y 10. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Otra vez está la misma palabra cosmos, refiriéndose a esa palabra que la parábola es el campo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Pudiéramos decir que la parábola dijera a todo hombre que viene a este campo. Versículo 10, en el mundo estaba, esa palabra que es en la parábola dicha como campo, diría, en el campo estaba, y el campo fue hecho por él, y el mundo, o el campo, o los habitantes, no le conocieron. El mundo no le conoció. A eso se refiere el texto, hablando del mundo. Volviendo al capítulo 3, de ahí mismo de Juan, Juan menciona mucho esta palabra cosmos, versículo 19. ¿Lo tenemos? Y esta es la condenación, porque la luz vino, ¿a dónde? Al mundo. Ahí está otra vez la palabra cosmos, refiriéndose donde la parte donde están los habitantes. Recuerde que cosmos no está limitado solamente al planeta, no, sino que está incluido en todo el sentido amplio, incluye a los habitantes. Gloria a Dios. Entonces dice el texto, esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Pudiéramos decir, vino a los habitantes de este planeta, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aunque el Señor Dios amó al mundo y vino a salvar el mundo, sin embargo, hermano, esto no sucede en automático, pues el mundo dice que aunque la luz vino al mundo, los hombres, los habitantes, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Capítulo 4 de ahí mismo de Juan. Mire lo que dice el versículo 42, hablando o haciendo referencia a aquella mujer samaritana que fue a anunciar que aquel hombre, Jesús, era el Mesías. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. ¿De qué? Del mundo. Ahí está otra vez la palabra cosmos, refiriéndose a los habitantes. Claro que entre los habitantes a lo suyo vino y los suyos no le quisieron recibir. Sí, muchos entre los habitantes, hermano, no le quisieron recibir, le despreciaron. Pero eso no quita que el Señor se presente como el Salvador ¿de qué? Del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Capítulo 6 de ahí mismo, de Juan, versículo 14. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿A dónde? Al mundo. Otra vez, el mundo, que es en la parábola el campo, que se refiere en el sentido amplio también a los habitantes de este planeta. Gloria a Dios. El profeta que había de venir
al mundo. Ahí mismo este capítulo, pero en el versículo 33, miren lo que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo, al cosmos. Bueno, ahí aunque pudiéramos aplicar que también se refiere al planeta que recibe vida de parte de Dios. Sin embargo, aquí está refiriéndose a la vida eterna según los contextos. Y bueno, quien recibe esta vida, o quien puede o quiere, si recibe esta vida, hermano, o quiere recibir esta vida, son no el planeta, sino son los habitantes del planeta. Por eso el texto dice: y da vida al mundo. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Aleluya. Jesucristo. Capítulo 9 de ahí mismo de Juan, versículo 5. Dijo el Señor Jesús: entre tanto que estuviere ¿en dónde? En el mundo, luz soy del mundo. Y en otra ocasión dijo, aquí dice, ¿verdad? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué dijo en el 8:12? Hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Y Él es la luz, hermano, pero el que le sigue no andará en tinieblas. ¿El que le sigue de quién? De entre los habitantes del planeta, de entre los del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 12 de ahí mismo de Juan, versículo 46. Dice ahí la Escritura: yo, la luz, ha venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, obviamente se refiere a los habitantes del planeta, los que tienen capacidad de creer en Él. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Versículo 47. El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. No se refiere al planeta, sino ¿a qué se refiere, hermano? Al cosmos, en el sentido de los habitantes. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es su propósito del Señor. Que muchos desprecien la luz y no lo quieran seguir, no quita el propósito de que el Señor Jesucristo vino a salvar ¿a quién? Al mundo. Y en ese propósito es que el Señor, hermano, en la parábola, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo con el campo? Lo compró el campo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, continuamos viendo esta parábola. Aunque es interesante, esta palabra mundo, les decía que también es traducida como siglo, o como edad, o como mundo, con una palabra en el griego que aparece como aión. Y rápidamente les menciono algunos textos que donde aparece esa palabra aión, que es por ejemplo Mateo 13, versículo 22, que dice: el que fue sembrado en espina, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ahí está, una palabra que también es traducida como mundo o siglo, el afán de este siglo o de este mundo. Esa es una palabra diferente que quiere decir propiamente edad, era, también corriente de este mundo, y también se traduce como siglo.
Entonces ahí está esa palabra ayón, la encontramos en el versículo 39 también, que dice: y el enemigo que la sembró, o sea la cizaña, es el diablo, y la siega es el fin ¿de qué? Del mundo. Ahí está, no la palabra cosmos, sino la palabra ayón. El fin de esta era se puede traducir de esa manera, o el fin de este ciclo, de este tiempo. Gloria a Dios. Encontramos esa palabra ayón también en otra escritura, bueno, ahí mismo en el versículo 40, pero el versículo 40 dice: de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Ahí está la palabra ayón, que muchas veces también se traduce como mundo, pero que se refiere a la era, se refiere también a la corriente de este mundo. Versículo 41: y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. El 49, vamos a pasarnos al 49, dice: así será el fin ¿de qué? Del siglo. Ahí está otra vez la palabra ayón, que repito, también se traduce como mundo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. La palabra ayón en el griego la encontramos también en Mateo 24, cuando el Señor Jesús habló de los últimos tiempos, de los tiempos del fin. Mateo 24, versículo 3. Ahí encontramos la palabra ayón, y que es traducida, la misma que se traduce como siglo, es traducida aquí como mundo. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí está otra vez la palabra en el griego ayón, traducida aquí como mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver dos textos más, hermano, ahí en Efesios 2, refiriéndonos a esta palabra, que en el griego aparece la palabra ayón como era, o también como corriente de este mundo. Efesios capítulo 2, ¿lo tenemos? Dice ahí el versículo 2: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición. Ahí está la palabra, la condición ¿de qué? De este mundo, de la palabra en griego ayón, que se refiere también a la corriente del mundo. Anduvisteis conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y otro texto, les dije que íbamos a ver dos más, que se refiere a ayón, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nosotros, o por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo. Ahí está la palabra ayón. ¿Siglo qué, hermano? Malo, o mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, pero continuando, hermano, con la parábola de Mateo 13:44, dice: además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, si lo halla es porque lo buscó, hermano, el cual hallado. ¿Y quién es el que vino a buscar, hermano, a ese tesoro que había en el campo? El Señor Jesucristo. ¿Acaso no dice Lucas 19:10, ese texto tan hermoso,
Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor, hermano, es el que nos busca. El Señor es el que buscó ese buen tesoro o ese tesoro escondido en el campo. Él es el que nos busca. Y eso de buscar lo encontramos en otras parábolas paralelas a esta. Por ejemplo, Lucas 15, versículo 4. Es una parábola paralela también al tesoro escondido en el campo que fue hallado por aquel hombre. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta qué, hermano? Hasta encontrarla o hasta que la halle? Entonces, ¿quién buscó a quién aquí, hermano? ¿La oveja al pastor o el pastor a la oveja? El pastor a la oveja, por supuesto. Igual, hermano, en la parábola del tesoro escondido, es el Señor Jesucristo quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo ahí mismo de este capítulo 15, pero el versículo 8 vuelve a usar en otra parábola paralela la búsqueda que hace aquel. En esta ocasión habla de una mujer. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa? ¿Y qué hace? Y busca con diligencia hasta hallarla. ¿Quién buscó a quién? ¿La dracma a la mujer o la mujer a la dracma? Por supuesto que la mujer en la parábola es la que busca la dracma perdida. Igual, hermano, de manera paralela, en la parábola del tesoro escondido, es nuestro Señor Jesucristo quien busca a ese tesoro escondido en el campo o en el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay otra cosa que menciona la parábola del tesoro escondido, hermano, en el campo, es el gozo. Dice la parábola, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre. ¿Y qué más dice? Y de gozo o gozoso. Es una característica, hermano, que encontramos en el hijo pródigo, en el pastor que encuentra la oveja perdida. El gozo, hermano. ¿Quién tiene el gozo? ¿El pastor o la oveja? El pastor. ¿Quién se goza o de quién expresa ese gozo? ¿El padre de los dos hijos o el hijo? El padre. Vamos a verlo, hermano, a repasarlo nuevamente ahí en Lucas capítulo 15. Leemos, hermano, en referencia al gozo, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo? Gozoso. ¿Sí estamos ahí en Lucas 15, 5? Y hallada, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndole: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y luego dice el versículo 7: así os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, o por un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús.
El gozo, hermano, de manera paralela se ve en el hombre que haya el tesoro escondido en el campo, se ve también en el pastor que haya la oveja perdida, y también se ve, hermano, en la mujer que haya la dracma. ¿Qué dice el versículo 10? Cuando la mujer halló la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y lo dice en relación al padre de los dos hijos. Vamos a leer el versículo 20. Y levantándose vino su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. ¿Se ha leído el texto de Hebreos 2, hermano, que dice que menospreció la vergüenza, al cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza? Hebreos 12:2. Y aquí vemos, hermano, que se refiere al gozo del padre, que no le importó, hermano, siendo un noble, no le importó correr hacia su hijo. A eso se refiere, menospreció la vergüenza. No le importó ir por un campo seguramente terregoso, polvoso, y ensuciar su ropa de noble. No le importó, hermano, echarse sobre el cuello de su hijo, un hijo que seguramente venía sucio, venía harapiento, seguramente venía maloliente. No le importó, menospreció la vergüenza, porque sabe que pudo más el gozo. Gloria a Dios. Pudo más el gozo propuesto, hermano, por este rescate, por hallar a su hijo que se había perdido. Entonces, hermano, esta parábola también, de manera paralela a la del tesoro escondido en el campo, también expresa ese gozo. Dice el versículo 22: Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos, ¿qué cosa? Fiesta. ¿Estaba gozoso, hermano? Amén. Así es, el padre habla del gozo, y luego dice el versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Gozo por hallar al hijo perdido, gozo por hallar la oveja perdida, gozo por hallar la dracma perdida, pero también gozo por hallar al tesoro escondido en el campo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La parábola, hermano, dice que una vez que halló el tesoro escondido, vende aquel hombre, el de la parábola, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué quiere decir vende todo lo que tiene? Filipenses capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses 2, versículo 5, gloria a Dios, al 7. ¿Lo tenemos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó. La versión 60 dice: se despojó. ¿Se despojó de qué, hermano? A sí mismo. Se despojó a sí mismo. O sea, se despojó, hermano, de su grandeza como Dios. Se despojó tomando forma de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición
condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está cómo es que vende todo lo que tiene, dicho en la parábola de esa manera. Gloria a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 8. Segunda carta a los Corintios capítulo 8. Versículo 9. ¿Lo tenemos, hermano? Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, ¿qué pasó? Se hizo pobre, se despojó, hermano, de su gloria y vino a ser, hermano, semejante a los hombres, hallado en la condición de un hombre. Dice entonces el texto, hablando de que el Señor Jesucristo, hermano, por amor de vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios. Dice la parábola, hermano, que él vendió todo lo que tenía y se halló en la condición de hombre, como un siervo hecho obediente hasta la muerte. Vende, ahí está la aplicación de que vende todo lo que tiene. Gloria a Dios. Lo mismo a lo que expresa la Biblia, que se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 2 dice: en el nombre del Señor Jesús, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Se entregó a sí mismo. ¿Quién hizo el sacrificio, hermano? ¿El tesoro escondido en el campo o el hombre que lo buscó y lo halló? ¿Quién se sacrificó? El hombre. Ahora, entendiendo la parábola, hermano, ¿quién se sacrificó? ¿Nosotros por hallar al Señor Jesucristo? ¿O Él fue el que se sacrificó por nosotros cuando nos halló? Por supuesto, hermano, que Él fue el que hizo el sacrificio, no nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas capítulo 1, este texto que lo leímos en relación al mundo, donde encontramos la palabra ayón, pero ahora enfatizamos, hermano, en esta parte de la entrega, del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No nosotros nos sacrificamos, no, sino Él se sacrificó por nosotros para adquirir el tesoro escondido en el campo, el tesoro escondido en el mundo, porque ya vimos que el campo es el mundo. Amén. 1:4 dice: el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, para rescatarnos, para salvarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Se dio a sí mismo por nosotros. Tito 2, la carta del apóstol Pablo a Tito 2, versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos? Dice ahí las palabras de Dios: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Jesucristo, hermano? Se dio a sí mismo por nosotros.
para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él es, hermano, el que se sacrificó por nosotros, no nosotros por Él. Por eso ahora nosotros le amamos, hermano, porque Él nos amó primero. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alguien tratando de explicar esa parábola de manera inversa, que nosotros hallamos el tesoro, tratando de explicar la parábola, no podía explicar cómo es que nosotros compramos cuando la salvación es gratuita. ¿O acaso la salvación la podemos comprar, hermano? No. Sin embargo, en la parábola sí menciona el hombre que halla el buen tesoro en el campo y que de gozo de ello va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué, hermano? Para comprar el campo. Porque el tesoro estaba en el campo, hermano. Y Él sí nos compra, hermano. Jesucristo nos compró. La Biblia dice claramente ahí en 1 Corintios 6, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 20. Voy a leer el 19 también. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque, ¿qué dice? Habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio, hermano? Su sacrificio, su sangre que Él derramó. Hemos sido comprados, hermanos, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Él los compró. Él nos compró, hermano. Gloria a Dios. Por eso, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermano? Sabiendo que habéis sido rescatados. Un rescate, hermano, se hacía pagando un precio. Amén. Habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, o dice la versión 60, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No fuimos rescatados con cosas, como dice ahí el texto, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Verdad que ese no fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros? No. 19. Sino, ¿cuál fue el precio? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De esa manera, hermano, fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera Timoteo 2, versículo 5. Voy a leer desde el 3 al 6. ¿Lo tenemos? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, Él, hermano, de tal manera amó Dios al mundo, porque quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, o que vengan a la luz. Pero ¿qué nos
la Escritura que los hombres, o muchos de los hombres, aman más las tinieblas que la luz. Pero el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos. La intención de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero claro, Él no obliga a nadie, Él nos ha dado libre albedrío. Versículos 5 y 6, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio como, hermano, asimismo se despojó, hermano, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué, hermano? En rescate por todos. La versión antigua dice, se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Él fue el precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no nos queda duda que el hombre que halla el tesoro escondido en el campo no es otro sino el mismo Señor Jesucristo, el cual, hermano, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El campo es el mundo, y el Señor, hermano, al comprar el campo, adquiere ese tesoro escondido. Por eso los textos que leímos al principio, dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Aleluya. Y ahora, hermano, tenemos este tesoro en nuestro corazón, un tesoro, hermano, en vasos de barro. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gracias a nuestro Señor, hermano, que Él fue el que se sacrificó, Él fue el que, hermano, que se despojó para venir a comprarnos con precio de sangre. Y por eso le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a ponernos en pie y vamos a entonar un canto de agradecimiento. El canto número 5 de nuestro himnario, agradecimiento. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime, y al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón.
Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición. Pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Aleluya, gloria a Dios. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, Gloria a Dios. y aún sin merecerlo has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias, gracias. Aleluya, El gloria a reino de los Dios. cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que Gloria a tiene y Dios. compra aquel campo. Gloria a Gracias al Dios. Señor Jesucristo.